Un agradecimiento, Víctor, y una disculpa por demora de lo programado, pero bueno, dime, ¿qué está pasando? ¿Cuál sería tu lectura a lo que está sucediendo en materia de inseguridad en el país? No, no te escuchamos, ¿Qué tal? ¿Qué perdón. tal? Muy buenos días. Lo que está atravesando México es, por un lado, el fruto de la continuación de 20 años de una política pública que desde el inicio tenía indicadores muy preocupantes, como era el incremento de la tasa de homicidios, la no reducción de delitos distintos del homicidio, porque esa es una tendencia que ha ocurrido en el marco de la guerra contra el narco. Es que, en general, situaciones ajenas a la violencia, llamémosle em, ciberdelitos, fraudes, lesiones, cualquier otro tipo de delitos, no se reducen ni se incrementan sistemáticamente. Entonces, si tú sometes a un país 20 años a ese tipo de tratamiento, a ese tipo de política pública sin evidencia de que funcione, pues bueno, la situación empieza a degenerar en el acumulado. Este inicio de sexenio ha sido muy violento por varias razones. Primero, porque recibía de la administración anterior varias zonas incendiadas con razones muy particulares entre sí. Guanajuato, por ejemplo, por el huachicol y la pelea de los grupos criminales ahí por el control del huachicol. Zacatecas con estas incursiones del cártel Jalisco para expandirse y pelearse con sus grandes rivales en el Pacífico y en el Golfo. Y ahora, en fechas mucho más recientes, pues sí, la captura de todo el liderazgo del cártel de Sinaloa, de todas las facciones más importantes y la consecuente guerra civil que eso inició. Entonces yo diría, digamos, hay elementos muy tácticos que son estos, ¿no? Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, que responden a detenciones recientes o operaciones recientes, pero en general es un problema estructural, ¿no? Digamos, estos incendios no son nuevos. Hace 20 años hablábamos de Chihuahua y de Tamaulipas y de Michoacán, pero bueno, al final la guerra contra el narcotráfico va moviéndose en la medida en que pues las debilidades estructurales que la detonaron están en todo el país. Oye, Víctor, ¿tú ves algo realmente novedoso, nuevo, atractivo, eh, algo que te ha llamado la atención, que no esperabas quizá de la política de seguridad del actual gobierno federal, o es una extensión de lo que se tenía? Para mí, francamente, la estrategia de seguridad que se publicó es algo que perfectamente pudo haber hecho un estudiante de tercer semestre con ChatGPT. Eh, Esa no es una estrategia, es una carta de deseos. Carece del rigor metodológico que tiene el diseño propiamente de una estrategia, ya sea en términos militares o en términos de evaluación y diseño de una política pública. No hay absolutamente nada nuevo y creo que el mejor ejercicio que podemos hacer para darnos cuenta de que no es nada nuevo sería tratar de leer esos documentos y quitarle los logos, ¿no? Quitarle el sello particular de la administración que lo publica y tratar de distinguir, leyendo ese documento, si lo podemos distinguir de otros documentos que ya se han publicado en las tres administraciones anteriores, y la realidad es que probablemente no podríamos distinguir si la publicó Felipe Calderón o Enrique Peña. Son exactamente los mismos eufemismos que se han utilizado toda la guerra contra el narcotráfico. Eh, Antes se hablaba con Calderón y con Peña de los más buscados o de los objetivos prioritarios. Ahora que nos dice son los generadores de violencia. Nos habla de inteligencia y coordinación interinstitucional, la misma cantaleta que había en la Ley de Seguridad Interior. Es decir, no tiene nada de nuevo y el problema de seguir dándole refritos a una estrategia que ya sabemos que no funciona o que solamente está construida a base de obviedades que nunca se instrumentan, nunca se materializan, o hablar de la investigación, lo mismo. La investigación es un tema recurrente que sale, pero en realidad no hay ninguna reforma en la mesa para que las policías tengan atribuciones de detectives, a que puedan hacer labores de investigación. Eso solo puede hacer en México el Ministerio Público, de acuerdo a la ley de la orgánica de la Fiscalía General de la República. Entonces, mientras no haya las discusiones de fondo para que esa estrategia se materialice, es una carta a Santa Claus, una carta reciclada de años pasados,
y que además hay que recordar, en muchas ocasiones, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que va a ser materialmente su estrategia de seguridad. Si tomamos, por ejemplo, la estrategia de seguridad nacional, el programa para la seguridad nacional del presidente Enrique Peña, supuestamente iba a ser una visión multidimensional de la seguridad que iba a incluir temas como la seguridad aeroespacial, la bioseguridad, la seguridad nuclear, pero en la práctica, ¿de qué se trató? De lo mismo, ¿no? Mi estrategia de seguridad se reduce a corretear al Chapo y a detener a personas que portan narcóticos. Entonces, yo no perdería demasiado tiempo leyendo ese documento ni difundiendo ese documento porque su concepción intelectual es insuficiente y quien le toca ejecutarlo, que es Omar García Harfuch, no tiene mando realmente de la política de seguridad. Omar García Harfuch es un secretario de papel, él no tiene mando de la Guardia Nacional, eso lo tiene el general Trevilla, y en ese sentido, pues me parece que Harfuch está en ese puesto, pues porque, claro, siempre es fantástico poder cobrar una nómina de más de 150,000 pesos, pero no tiene poder real ni injerencia real sobre la estrategia de seguridad. Oye, qué barbaridad. Por ejemplo, y perdón que mete, este es un asunto delicado. Yo no veo en esa estrategia, al menos no lo mencionaron, pues una coordinación que tendrías que tener, o supongo que sería aconsejable tenerla con los norteamericanos, ¿no? Digo, si finalmente tanto les duele y tanto les molesta el asunto del fentanilo y el trabajo de los cárteles de la droga en México, pues tratar de establecer algún tipo de vinculación estrecha con el gobierno de Estados Unidos no te haría daño, ¿no? Bueno, a ver, la relación de seguridad prácticamente se pausó con el gobierno norteamericano desde el caso Cienfuegos, y esto sigue siendo parte del berrinche mexicano por el caso Cienfuegos, por haber tocado al consentido, y hubo una reforma incluso a la Ley de Seguridad Nacional que impulsó el presidente López Obrador, expresamente para entorpecer el trabajo de la DEA en México. Em, la Marina era el último canal donde de pronto había algo de comunicación, y probablemente eso también se clausuró, no porque la Marina quisiera, sino porque ahora ya Sedena es el hegemón indiscutible del sistema de seguridad nacional mexicano y es prácticamente el gobierno mexicano. Es iluso pensar que la presidenta es Claudia Sheinbaum, el presidente es el general Trevilla y su Estado Mayor, por la naturaleza muy particular y disfuncional de las relaciones cívico-militares que hay en México. Claro que convendría, sí, los únicos que ganan con que dos países no se hablen, además dos países de ese tamaño, son los Sí, criminales. Em, pues, la realidad es que en tema de seguridad, pues la relación se enfrió, está rota irremediablemente, qué barbaridad. al punto en que, pues bueno, si Donald Trump, su promesa ha sido: voy a quitar a los mexicanos del medio y voy a intervenir yo, ¿no? Una intervención militar o una campaña de ataques con drones. Ya no hay fe al menos en el bando republicano, en el manejo mexicano de esta situación. Quizás la última esperanza que tiene México antes de que esto se convierta realmente en Siria o en Afganistán o en Irak es el Ay. resultado de la elección norteamericana. Oye, si llega Trump, que no es poco probable que llegue, tú lo sabes, tú que, pues ya ves que es así medio estridente en sus declaraciones. ¿Tú crees que iría? O sea, se puede convertir en un problema muy serio, bilateral, muy serio el hecho de que intervenga de manera, digamos, militar a través de drones en territorio nacional. O sea, ese es un asunto delicado, ¿no? Los norteamericanos siempre han intervenido, no solo ellos, muchas agencias de inteligencia extranjeras, agencias israelíes, británicas. Hace algunos años hubo unos elementos de fuerzas especiales británicos que se perdieron acá me parece que en Tepoztlán, y tuvieron que venir de la embajada a rescatarlos. Por supuesto, nunca dijeron cuál era su propósito ni cuál era la actividad encubierta que realizaban acá. México siempre ha sido un hub de espionaje internacional. Rusos, por ejemplo, ahora con el tema de Ucrania, se trasladan mucho por México y operan en México. Pero normalmente en otros contextos esa presencia es lo más educada que se puede, ¿no? Es decir, hay cierto entendimiento tácito de que
A nadie le conviene que este sea un país donde se realizan matazones o actividades muy llamativas a nivel mediático. Y los norteamericanos cada cierto tiempo suelen hacer sus relajos, ¿no? Relajos como ahora el del Mayo. em, ha habido veces que han secuestrado ciudadanos mexicanos para juzgarlos en Válgame. los Estados Unidos, pero el gobierno mexicano siempre da algún tipo de manotazo para darle algo de control a esas situaciones. El problema es que la propuesta de Donald Trump es escalar eso, ¿no? Digamos, romper ese entendimiento tácito de buena ciudadanía y de buena convivencia en el marco de estas actividades que de suyo son legales y controversiales, y pasar de un modelo de operaciones encubiertas a un modelo de operaciones abierta y descaradamente contra los cárteles, que podrían ser ataques con drones, ataques con buques de guerra y misiles balísticos estadounidenses, Híjole, envío de fuerzas especiales a territorio mexicano o abiertamente una fuerza de ocupación, ¿no? Digamos, todo eso híjole. está sobre la mesa. E incluso la versión más sencilla de una intervención así, que serían los ataques con drones, pueden ser devastadores para cualquier país, porque al final estás hablando no solo de atacar a un narcotraficante, sino de destruir su casa o la carretera, Claro, claro. y la posibilidad de daño colateral es altísima, y además sabemos no resuelve nada, ¿no? Eso ya se hizo en el Medio Oriente 20 años y ahí sigue Al Qaeda, ahí sigue Al Nusra, ahí sigue Hamas, ahí sigue Hezbollah. No es una forma efectiva de destruir a ninguna organización insurgente, pero los norteamericanos no han aprendido de su error y quieren seguir repitiendo la fórmula una y otra vez. Válgame. Híjole, ahora, eh, ¿qué se va a hacer en Sinaloa? Ya estaba viendo ya en Mazatlán, ya se están agarrando en plena noche así, recién empieza a caer la tarde y ya empieza la noche y ya empiezan los toles, la gente se tiene que orillar y espera que termine el conflicto armado entre las facciones del cártel de Sinaloa. O sea, es una guerra civil ahí adentro, ¿no? Pues lo dijo el propio comandante de la zona militar ahí en Sinaloa, que hasta se volvió viral por su Sí, declaración. No, pues muy poco la, la- afortunada. la seguridad no está en nuestras manos, ¿no? Y les pedimos de por favorcito Sí, a estos individuos que se dejen de matar. Mira, yo veo un cambio ahorita. No tenemos las cifras totales, pero sí ha sido muy llamativo que apenas llevamos un mes de la administración de Claudia Sheinbaum y la cantidad de ejecuciones extrajudiciales y de balaceras que ha habido en todo el país, no solo en Sinaloa, sí sí, tuvo un incremento notable. Lo suficiente notable como para que estén los periódicos. Habrá que ver el corte mensual de qué es lo que reporta Sedena, pero sí da la impresión de que la nueva administración le dio un cheque en blanco a los militares, seguramente con fecha de caducidad, de haber, ahorita tienen permiso de hacer y deshacer lo que consideren que haga falta. Sinaloa va a estar así al menos un año, porque válgame. es un error el decapitar de forma tan súbita a un cártel, porque Sinaloa había aguantado varias decapitaciones mientras hubiera cierta secuencia y separación entre ellas, pero aquí era inevitable sumir el Estado en una guerra civil. Y está en riesgo no solo Sinaloa, también Sonora, que es otro de los estados donde tienen mucho control. Em, no veo ningún escenario donde esto se reduzca más que hasta que terminen ellos de hacer su guerra sucesoria. Y lo trágico de este posible cheque en blanco que se le está dando a las Fuerzas Armadas es que no sería el primero. Ha habido varios momentos donde diferentes presidentes se lo han dado a sus Fuerzas Armadas y lo que sabemos es nuevamente que no sirve. Eh, Enrique Peña, por ejemplo, a final de su administración salieron docenas de carpetas de investigación por la Marina, ¿no? Pareciera que fue la Marina el instrumento elegido para Sí, estas ejecuciones extrajudiciales. No se diga el de Felipe Calderón, que fue un incremento como del 1000% en el número de quejas presentadas ante CNDH entre el inicio de la administración y el fin de la administración. Eh, Muchas veces se dice, México necesita el modelo Bukele, ¿no? Es que México ya tuvo varios episodios de bukelismo y la guerra contra el narcotráfico nunca terminó. De hecho,
la correlación es al revés. Ese tipo de campañas incrementan los homicidios, no los reducen. Y por eso el sexenio anterior cerró así, con el máximo nivel de despliegues de tropas desde la revolución y al mismo tiempo el máximo nivel de homicidios en la historia moderna de México, cerrando con 200,000 homicidios al final de la administración. Entonces, a la misma estrategia le siguen los mismos resultados. Mucha gente me ha preguntado, no, ten esperanza, dale el beneficio de la duda. Esta película ya la viví varias veces y lo que se adelanta es un sexenio trágico. Si bien le va a esta administración, este año a lo mejor y los va a dejar tablas con cómo cerró López Obrador. Es decir, no dudo que el año que viene o en 3 años haya algún decremento de los homicidios, pero este inicio está siendo muy fuerte, con Sí, muchos homicidios. Si bien les va, van a quedar en niveles similares a los que entregaron Peña o López Obrador. Si somos optimistas, no quisiera ver un escenario donde hay más de 200,000 homicidios al final del sexenio, pero como está empezando así de fuerte este mes, sí está dentro en el escenario estadístico. A lo mejor está en la campana de Bell en el lado más lejano, pero sí está en este momento adentro del modelo y sí es una posibilidad. qué barbaridad. A ver, una última pregunta. Y le agradezco a Pablo Álvarez y Casa que su paciencia para estar aquí con nosotros, nos esté escuchando con mucha atención. Seguirá a continuación después de una pausa. Pero, a ver, eh, déjame preguntarte un asunto importante. ¿Cabe la posibilidad de que las declaraciones de los narcotraficantes que están en Estados Unidos, las declaraciones en sus juicios lleguen a afectar a altas personalidades del gobierno actual o anterior o anteriores? Mira, mucho va a tratar de decir de García Luna, mucho intentará decir el Mayo y todas Ajá. estas personalidades que fueron extraditadas. Hay que tomar todas esas declaraciones con un grano de sal, porque al final son detenidos o convictos en los Estados Unidos. Es parte de una estrategia legal el decir o Sí. dejar de decir ciertas cosas. Entonces, yo siempre sugiero escepticismo con respecto de ellos. Ahora, al menos en el caso de García Luna, ya se trata de una sentencia incontrovertible y es poco probable que vaya a ganar la apelación. Ahorita el único prospecto que le queda a García Luna es convertirse en informante, que no es un tema menor. La Barbie, por ejemplo, así logró salir y ganar impunidad por sus crímenes en Estados Unidos. ¿Qué se puede anticipar? En caso de una victoria de Donald Trump, estas declaraciones serían oro molido, ¿no? Digamos, porque él ya tiene en su mente una intervención militar en México y además, si puede introducir una narrativa de vean cómo los gobernantes de Claro. México también son criminales, está redondita la narrativa. En el caso de una administración demócrata, lo veo más difícil porque al final es evidencia que tienen ahorita en tiempo presente y que no han explotado de esa manera y que han intentado mantener la relación cordial con México a pesar de todos los agravios, como esta mafufada del presidente que dijo voy a pausar la relación con la embajada de Estados Unidos, sea lo que eso signifique, porque ese término de pausar una relación con una embajada no existe, o la rompes o no, o sea, ese es el umbral de lo que establece el derecho diplomático. Em, sí creo que pueden ser declaraciones que en territorio mexicano se capitalicen mucho, pero francamente al público norteamericano no le tiene mucha preocupación ese tipo de asuntos. En el caso Cienfuegos, por ejemplo, estaba en las segundas planas de muchos periódicos, es decir, mucha gente en los Estados Unidos ni siquiera se enteró de que el estratega de seguridad en México, el encargado de la política antinarcóticos, estuvo acusado y preso en los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Entonces, creo que dependerá mucho de quién gane, pero sin duda se le va a dar más uso a esas declaraciones acá para agendas políticas locales que a los Estados Unidos. Al público norteamericano, fuera del fentanilo y de la migración, no le interesa qué es lo que pasa en territorio mexicano. Tan es así que este tema de la reforma judicial está pasando desapercibido en los Estados Unidos. Híjole, bueno, te seguiremos tocando la puerta, Víctor. Muchas gracias, eres muy amable, muy interesantes tus puntos de vista. Nos ayudan a entender la realidad que estamos viviendo, que no es nada cómoda. Espero que pronto nos volvamos a ver, seguro. Pronto nos veremos porque el tema no está por mucho, lamentablemente seguirá dando
casos terribles de violencia que se están dando en el país. Muchas gracias, que te Gracias a compongas, que te ustedes. mejores, muchas gracias.